Hay personas que entran en tu vida como si fueran un regalo. Te hablan con la voz correcta, te miran con los ojos correctos, te dicen exactamente lo que necesitas escuchar. Y tú les crees, porque no tienes razón para dudar, porque confías, porque eso es lo que hacen las personas buenas, confiar. Pero hay algo de esas personas calculadoras que nunca te dicen que mientras tú construyes, ellos planean. Mientras tú sueñas, ellos esperan. Y cuando el momento es perfecto, atacan. Hoy te voy a contar la historia de Andrés, un hombre que construyó todo desde cero: su empresa, su hogar, su familia. Una vida entera levantada ladrillo por ladrillo, con sus propias manos. Y de Marcos, su mejor amigo, su socio, su hermano elegido. El hombre que le robó todo: la empresa, la esposa, la casa, todo. Pero lo que Marcos nunca calculó es que el karma no tiene prisa, pero siempre llega, siempre. Andrés y Marcos se conocieron a los 22 años. Eran jóvenes, ambiciosos y tenían algo en común que pocas personas comparten de verdad: hambre. No hambre de comida, hambre de algo más grande. Andrés creció en una familia humilde. Su padre trabajó toda su vida en una fábrica y murió sin vacaciones, sin ahorros, sin nada más que cansancio acumulado en los huesos. Andrés juró que su historia sería diferente. A los 19 años ya vendía seguros de puerta en puerta. A los 21 administraba una pequeña cartera de clientes. Y a los 22, cuando conoció a Marcos, ya tenía en la cabeza un plan claro. Quería fundar su propia empresa de consultoría financiera. Marcos, por su parte, era diferente. Había estudiado en una universidad privada, tenía buena presencia, sabía hablar bien en público y, algo que Andrés valoró desde el primer día, sabía vender ideas. Donde Andrés era el cerebro, Marcos era la cara. Juntos parecían invencibles. Así nació Soluciones Íntegra. Una empresa pequeña, 3 empleados, una oficina rentada que olía a pintura nueva y a sueños recientes. Los primeros 2 años fueron duros. Hubo meses en que no alcanzaba para pagar los sueldos. Meses en que Andrés dormía en el sofá de la oficina para ahorrar en transporte. Meses en que pensó en rendirse, pero no lo hizo. Y Marcos siempre estaba ahí, diciéndole que siguiera, recordándole el sueño, prometiéndole que valía la pena. O eso parecía. Para cuando Andrés cumplió 30 años, Soluciones Íntegra tenía 47 empleados. Lo que empezó en una oficina rentada de 40 metros cuadrados, ahora ocupaba el piso 12 de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Sus clientes eran empresas medianas y grandes, bancos regionales y fondos de inversión. El nombre de Andrés empezó a circular en los círculos correctos, pero con el éxito también llegaron otras cosas. A los 28, Andrés conoció a Valeria. Valeria era abogada, inteligente, directa, con una risa que te desarmaba sin pedirte permiso. Se casaron 2 años después. Y claro, Marcos fue el padrino de la boda. Así de cercanos eran. Marcos conocía todos los secretos de Andrés, sus miedos, sus inseguridades, las noches en que dudaba de sí mismo, los momentos
en que sentía que el éxito era demasiado frágil. Lo sabía todo. Y esa información que Andrés compartió con confianza de hermano, Marcos la fue guardando, como quien guarda municiones, esperando el momento de usarlas. Lo que Andrés no sabía es que desde hace casi un año algo se estaba construyendo en silencio. Marcos había empezado a reunirse con 3 de los clientes más grandes de Soluciones Íntegra. Por supuesto, a sus espaldas, sin decirle nada. En esas reuniones, Marcos les presentó algo, una nueva empresa, Integra Pro. Casi el mismo nombre, casi el mismo logo, los mismos servicios, pero sin Andrés. Marcos les dijo a esos clientes que Andrés estaba pensando en retirarse, que la empresa estaba en problemas internos, que él, Marcos, era quien realmente había llevado el negocio todos esos años. Les ofreció mejores precios, contratos más flexibles y la promesa de continuidad. Uno por uno, los clientes fueron firmando con la nueva empresa. Pero eso no fue todo, porque Marcos no actuó solo. Actuó con Valeria. Sí, la esposa de Andrés. Lo que Andrés nunca imaginó, lo que ninguno de nosotros querría imaginar, es que su mejor amigo y su esposa llevaban casi 8 meses hablando en secreto. Al principio, Marcos le decía a Valeria que Andrés estaba muy cambiado, que el éxito lo había transformado, que ya no era el mismo hombre de antes. Le sembró dudas, despacio, con paciencia, con precisión. Y Valeria, que sí tenía problemas reales con Andrés, porque el trabajo lo había consumido, empezó a escucharlo. Primero como confidente, luego como algo más. Y mientras eso pasaba, Marcos siguió trabajando su plan. Usó su acceso como socio para revisar los contratos de la empresa. Copió la base de datos de los clientes, descargó los modelos financieros que Andrés había tardado años en perfeccionar. Y una tarde de martes, sin previo aviso, sin una llamada, sin siquiera un mensaje, Marcos renunció. Le dejó una carta en el escritorio. Decía, y esto es textual: Andrés, es hora de seguir caminos diferentes. Te deseo lo mejor. Eso fue todo. Andrés leyó esa carta 3 veces, sin entender, sin poder creer. Y cuando empezó a hacer llamadas esa misma tarde a clientes, a contactos, a proveedores, fue descubriendo la magnitud de lo que había pasado. En menos de 72 horas, 3 de sus 5 clientes principales habían cancelado sus contratos. En una semana llegaron 2 más. La empresa que había tardado 8 años en construir se estaba desmoronando en tiempo real. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que no era suficiente, Valeria le pidió el divorcio. No con una explicación, no con una conversación, con una carta de su abogado. Andrés se quedó solo en la casa grande, en ese cuarto que olía a ella, mirando las paredes de una vida que de repente ya no reconocía. La empresa en caída libre, la esposa pidiendo el divorcio y su mejor amigo construyendo su futuro con los materiales que le habían robado. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Andrés. Tuvo que despedir a 31 empleados, personas que habían estado con él desde el principio, que
que habían creído en él, que habían rechazado otras ofertas para quedarse. Esas conversaciones, me dijo después Andrés, fueron las más dolorosas de toda su vida. Más que el divorcio, más que perder los clientes, mirar a los ojos a alguien que confió en ti y decirle que ya no puedes cumplirle, eso no se olvida. La empresa siguió operando, pero en mínimos. Andrés tuvo que vender su casa para pagar deudas. Se mudó a un departamento pequeño, en un barrio que nunca habría imaginado como su dirección. En las noches, revisaba los estados financieros de Integra Pro, la empresa de Marcos, que ya empezaba a aparecer en publicaciones del sector. Y ahí estaban sus clientes, sus modelos, su trabajo, con el nombre de otro. Muchas noches pensó en rendirse. No voy a romantizar eso. Hubo momentos muy oscuros. Pero algo en Andrés, ese mismo fuego que lo había sacado adelante a los 22, no se apagó del todo. Era una brasa pequeña, casi invisible, pero seguía ahí. Andrés tardó casi un año en reorganizarse, pero cuando lo hizo diferente. Lo primero que hizo fue contratar a un abogado especialista en propiedad intelectual y competencia desleal. Y empezó a documentar todo. Los correos que Marco había enviado desde los servidores de la empresa, los archivos que había descargado, las fechas de los contratos de Integra Pro comparadas con las reuniones internas de Soluciones Integra. La evidencia estaba ahí. Marcos había sido descuidado. Quizás creyó que Andrés estaba demasiado destruido para pelear. Quizás pensó que el dolor lo paralizaría. Error. La demanda se presentó 16 meses después de la renuncia de Marcos, por robo de secretos comerciales, por uso indebido de información confidencial, por competencia desleal. Y aquí viene algo que nadie esperaba. Durante el proceso legal, los abogados de Andrés descubrieron algo más. Marcos había hecho lo mismo antes. En su trabajo anterior, antes de conocer a Andrés, había estado involucrado en algo similar. Un socio anterior lo había acusado de llevarse información de clientes. El caso se había resuelto en privado, con un acuerdo de confidencialidad. Andrés no era la primera víctima, era la segunda. Esa información cambió todo el peso del caso. El juicio duró 11 meses y al final el juez falló a favor de Andrés. Marcos fue ordenado a pagar una compensación de 2.3 millones. Integra Pro, la empresa construida sobre el robo, fue intervenida. 3 de los 5 clientes que se habían ido regresaron a Soluciones Integra, con contratos nuevos y disculpas en mano. Pero el karma no terminó ahí, porque mientras el juicio avanzaba, algo más estaba pasando en la vida de Marcos. Valeria, la misma mujer que había dejado a Andrés por él, lo dejó a él también. 18 meses después de empezar su relación, Valeria descubrió que Marcos le había mentido sobre su situación financiera, que las deudas que ahora enfrentaba por el juicio eran enormes, que el hombre exitoso que le había prometido una vida mejor estaba construido sobre mentiras. Y se fue sin mirar atrás. El hombre que lo había tenido todo, el plan perfecto,
La empresa nueva, la mujer de su mejor amigo, terminó solo, endeudado y con una sentencia judicial en su nombre, que lo seguiría por años. Andrés hoy tiene una empresa más pequeña que Soluciones Íntegra en sus mejores años, pero es suya, completamente suya. Tiene 19 empleados que él mismo eligió, clientes que llegaron por recomendación, una reputación construida 2 veces, porque la primera vez se la destruyeron y la reconstruyó igual. Me dijo algo que no puedo olvidar. Lo peor no fue perder la empresa ni la casa. Lo peor fue descubrir que el dolor que más te destruye no viene de los enemigos, viene de los que llamaste hermanos. Y tienes razón. La traición duele diferente cuando viene disfrazada de amistad. Pero hay algo que en esta historia me enseñó: que las personas que construyen sobre el daño ajeno no construyen nada real. Tarde o temprano, el peso de lo que hicieron los aplasta. No necesitas vengarte, solo necesitas seguir construyendo y dejar que el tiempo haga su trabajo, porque el karma no tiene prisa, pero siempre llega. Si esta historia te llegó, déjame un comentario contándome si conociste a alguien como Marcos o como Andrés. Suscríbete, porque cada semana hay una nueva historia. Y recuerda, lo que siembras, lo cosechas. Siempre.